del Santo Evangelio según San Mateo, para seguir a Jesús. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio. Acá el Señor Jesús nos deja dos ejemplos de lo que nos falta a nosotros para seguir a Jesús. ¿Cuál es el primer ejemplo? El primer ejemplo es el maestro de la ley, que le dice: ¿quieres seguirte? A donde tú vayas, Señor. Pero el Señor Jesús, como conoce nuestros corazones, le dice al maestro de la ley: yo, el Hijo del Hombre, no tiene ni siquiera a dónde recostar la cabeza. Lo que le quería decir el Señor Jesús al maestro de la ley es: si me vas a seguir, es con la disposición, la humildad de que las palabras que yo enseño y mi estilo de vida es para que lo apliques a tu vida. Porque si el maestro de la ley iba a seguir al Señor Jesús porque sabía las cosas de la ley y no iba a escuchar al Señor Jesús, sino iba a decir las cosas que sabía como maestro de la ley, entonces no estaba siguiendo al Señor Jesús, estaba siguiendo su propio orgullo, su propia voluntad. Y para seguir al Señor Jesús, ¿qué se requiere? Obedecer la voluntad de Dios, o sea, imitar a Jesús, que tenga la disposición de dejar el orgullo, la soberbia, las metas personales, para que sea Jesús el que me moldee y me, con docilidad, con humildad, con confianza, decirle: Padre, haz de mí lo que tú quieras. Que no se haga mi palabra, sino la tuya, la disposición para que cuando el Señor Jesús me mande a los lugares en donde Él me quiera mandar a evangelizar, a servir, yo tenga la humildad de que Él sea el que hable a través de mi vida. Ese es un ejemplo. El maestro de la ley, probablemente, porque por eso le dijo el Señor Jesús, tienes que tener disposición para desapegarte de las cosas interiores, del orgullo, de la soberbia, porque no sabes más que yo, que soy Dios, que es Jesucristo, sino es para evangelizar. ¿Para qué Dios nos da su palabra? ¿Para qué Dios nos da el Evangelio? Para que seamos conscientes de que tenemos que volver a Dios, porque Él es el que nos sana y nos devuelve la dignidad que nos ha quitado el pecado. Para eso se evangeliza. De nada me sirve saberme la palabra de Dios si solo voy a hablar, a decir cosas que solo me van a ayudar a mi beneficio, como hacen los protestantes. Esta teología de la prosperidad que hablan es de cómo Dios bendice si tú das tu aporte económico. Por eso es tan importante estar unidos en oración con los sacramentos, para que estemos atados a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios lo único que quiere es que el pecador no se pierda, sino que lo escuche, que se convierta y que se salve, que no se muera en pecado mortal. Ese es el mensaje del Espíritu Santo. Vuélvete a Dios, acercándote al Señor Jesús. La misericordia de Dios es Jesucristo, para que Él nos sane con la gracia del Espíritu Santo, con los sacramentos, y el alma se salve.
y aprende a dar ese fruto del amor, que es el Espíritu Santo, las obras de misericordia. Y está el otro ejemplo. El otro ejemplo es este discípulo del Señor Jesús, pero le dijo, primero déjame enterrar a mi padre, después te sigo. El Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El ser humano está muerto cuando no deja en las manos de la misericordia del Señor Jesús esos momentos de tristeza, esos momentos de rencor, de ira, de soledad. Lo he dicho en otras ocasiones. Una adicción es todo aquello que me quite tiempo para no acercarme a Dios y para no compartir con mis seres queridos y me quita tiempo para conocerme a mí, para saber qué es lo que debo hacer en esta vida y qué es lo que debo hacer en esta vida. En otra versión del Evangelio de este mismo pasaje, en el Evangelio según San Lucas, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y da la buena noticia. Cuando aprendemos a morir a las cosas que me están haciendo daño, porque sigo a Jesús con abandono, con confianza, con humildad, y he renunciado a mí mismo, a mi voluntad, a mis heridas, a mis rencores, y se lo entrego al Señor Jesús en el sacramento de la confesión, donde sano, en donde me fortalezco con la Eucaristía. Ir a la Eucaristía es seguir a Jesús, que Él sea mi fuerza, mi fortaleza espiritual para obrar en el mundo el bien. ¿Por qué? Porque Jesús me ha sanado, me ha sacado de la oscuridad, de la tristeza, del rencor, con la fuerza del Espíritu Santo en la confesión, en la Eucaristía, en la oración, y soy más consciente de que esas cosas que me ataban no me dejaban ser libre para ir y ser luz para los demás, como Jesús me sacó de la muerte a la vida. Si no empezamos a quitar de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de las heridas del alma, de las cicatrices del alma, con la gracia de Dios en la oración y con el sacramento de la confesión que sana, expulsa los demonios, es un exorcismo, y con la Eucaristía que nos fortalece, nos da la fuerza para amar a los demás, nunca vamos a salir de la situación que nos está pasando como sociedad. Solo pensamos en nuestras propias necesidades porque no me he abandonado en Dios, sino le he entregado las cosas que me hacen daño. Entonces tengo miedo de soltar porque eso es lo único, ha sido mi única experiencia de vida. Pero cuando tengo la experiencia con Jesús, no necesito de estas cosas, sino necesito de Jesús y tengo que dársela a los demás como un signo de esperanza. Que Jesús es el que me da sentido de vida y plena resurrección. Si Dios nos da un día más de vida, un tiempo más de su misericordia para conocerlo y hacer este proceso de sanación y liberación, es para que nos preparemos y tengamos la confianza, la fortaleza, para que en los momentos de cruz, en los momentos de debilidades, yo tenga la fortaleza de que Él está conmigo y me sostiene. El último ejemplo es el de los hijos de Isaac, que era Esaú y Jacob. Esaú era un cazador y un día tenía mucha hambre y Jacob tenía su almuerzo, que era un plato de lentejas. Y Esaú se quejaba porque tenía mucha hambre. Entonces Esaú, como era más sagaz, le dijo, te vendo mi comida por tus derechos de ser el hijo mayor. Esaú no lo pensó y vendió sus derechos por un plato de lentejas.
Ese es el ejemplo más concreto de por qué tenemos que tener fe y fortaleza en el Señor Jesús. Porque vendrá un tiempo de prueba. Y si yo no soy espiritual, y si yo no soy consciente de qué hizo Jesús en la cruz, hacerme un hijo de Dios por adopción, cuando tomo la palabra de Dios y imito a Jesús, recibo el Espíritu Santo para decirle a Dios, tú eres mi Padre. Y Dios nos va a decir a nosotros, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque has aceptado a Jesús y quieres imitarlo. Pero si no crezco espiritualmente, como no estoy fortalecido con la palabra de Dios, como no estoy fortalecido con los sacramentos, con la oración, voy a pensar naturalmente lo que me dice el cuerpo, tengo hambre, tengo frío, tengo estas necesidades corporales y voy a vender mi alma, mi voluntad, mi estatus, que por gracia Dios me ha hecho hijo e hija de Dios, y por querer satisfacer mi cuerpo, mis gustos, el pecado, vendo mi voluntad, mi herencia como hijo de Dios, hija de Dios, por un plato de lentejas. O sea, por una adicción, por unos momentos que son pasajeros en esta vida y pierdo el alma. ¿Por qué? Por no tener esa fe, no aprovechar los momentos de misericordia, que son estos momentos de misericordia, para que el Señor me sane y me fortalezca. Y el último testimonio, nuestra Madre María. Ella siempre como criatura le dijo al Señor, a Dios, que se haga en mí según tu palabra. Recibió la palabra de Dios en su corazón, en su vida, que es Jesucristo. En las bodas de Caná afirmó lo que significa la fe. Hagan lo que Él les diga. Ella siempre se dejó llevar por lo que Dios le dijo a través del Espíritu Santo y lo que le decía Jesucristo. Y perseveró hasta el final en la cruz y en la resurrección. Aprendió a orar, aprendió a permanecer en el momento de cruz para ver después que Jesucristo resucitó. Si nosotros no tomamos el ejemplo de nuestra Madre María, que como criatura recibió la palabra de Dios, lo que estamos escuchando, para acrecentar nuestra fe, para confiar en Dios, para aprender a morir a lo que me está haciendo daño, como murió Jesús en la cruz, a adicciones, a rencores, a heridas, a venganzas, a insultos, a momentos de soledad, amargura, tristeza, dolor, ansiedad, para que por la gracia de Dios me resucite, me una nueva vida, me sostenga, mi alma no se salva. Se salva cuando coopero con la gracia de Dios y aprendo a dejar de ser soberbio y abandonarme en Dios, y cambiando ese momento de tristeza, de dolor, enterrarlo bajo la gracia, bajo el bautismo, bajo la confesión, bajo la Eucaristía, bajo la gracia de Dios, y como un testimonio de vida, obrando con amor y misericordia al prójimo, porque tengo esta experiencia de Dios de que había sufrido, pero Jesús me dio una nueva vida. Ese es el mensaje del Evangelio, y cuando nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, somos más conscientes para decirle a Dios, haz de mí lo que tú quieras, porque solo soy la esclava del Señor. Por eso le digo a los demás, hagan lo que Él les diga, porque tuve la experiencia de estar muerto, pero Jesús me llamó a una vida nueva. Es una invitación de parte del Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, seas para siempre bendito, alabado y adorado. Dulce Jesús mío, mi amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Del Santo Evangelio según San Mateo.